querrán depender de pensión 65. Y hay que empezar un debate, y también algunos también plantean una verdadera reforma de las AFP y la ONP. Nos acompaña en estos momentos el congresista de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña. Justamente aquí lo tenemos en la central de informaciones de RPP. Él tiene una iniciativa en ese sentido muy interesante, la ha presentado hace 2 semanas y propone la creación de una AFP estatal. Congresista, muy buenas tardes. Sí, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que todo el sistema de pensiones, tanto por el lado que viene de la ONP como el que viene de las AFP, han fracasado. Han fracasado. Okay. La ONP tiene más de 40 años y usted ve todos los reclamos, la protesta, las acusaciones que tienen porque no son capaces de dar una buena pensión para los jubilados. Y en el caso de las AFP. Y las AFPs también, producto de este fracaso que tienen las AFP, y que se ha discutido una nueva ley. Y esta ley... ¿Por qué cree que han fracasado? Porque hemos tenido a nosotros aquí a los representantes señalar de que les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien a ellos como empresarios, pero no les ha ido bien a los 5 millones de peruanos que son los que están aportando mensualmente y durante 20 años, y hay cálculos que después de 20 años de aportaciones máximo pueden recibir un equivalente al sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo vas a aceptar de que ahorres 20 años y tu pensión como jubilado sea el sueldo mínimo? Entonces hemos llegado a una situación en la cual tanto la ONP como la AFP han fracasado, y por otro lado hay un estimado de 5 millones de peruanos que son los trabajadores independientes que no tienen ninguna pensión y no tienen ninguna opción ni ninguna oferta. Entonces, ¿y por qué cree que esta iniciativa que ha sido derogada por el Congreso y luego por el Ejecutivo, por qué cree que no procedió, que le ha ido mal? Yo creo que le ha ido mal porque las tasas y las comisiones que pretendían cobrar eran muy altas. Recuerda que un sueldo mínimo son 750 y como aportes y como tasas eran como 50 soles, 80 soles. Entonces a una persona que gana 750, le descuentas 80 soles, nadie acepta, porque es que no se ha inscrito. Y al no inscribirse ha terminado por derogar la ley, lo que ha hecho el presidente. ¿Y cómo sería esto de la AFP estatal? Lo que se quiere es abrir más competencia. O sea, ahora tenemos solo 4 AFPs que ellos ven como si fuera un negocio y ven como una rentabilidad, pero es responsabilidad del Estado preocuparse por las pensiones de la gente mayor. Así como hay una preocupación por la educación, para la salud, por la seguridad, también tiene que haber una preocupación por las pensiones. Entonces el Estado, de alguna manera, tiene que intervenir. Pero la ONP ha sido un fracaso, ¿no sería lo mismo? Lo que pasa es que la ONP ha sido la que capta los ingresos y luego los ingresos van a una caja común. Es amplia, es... como te puede decir, caja única. Lo que se trata con una FP es que actúe exactamente como las AFP privadas, con fondos individuales, con ahorros individuales, y que la rentabilidad sea en forma ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería en que la FP del Estado tendría costos administrativos más bajos. La diferencia sería en que la FP estatal podría facilitar más, hacer más publicidad, dar un mejor servicio, pero además los gastos administrativos serían mucho más bajos, porque la FP privada busca rentabilidad, la FP del Estado busca un bien social, busca reducir costos y busca incrementar a todo ese sector de los trabajadores independientes que lo privado no ha sido capaz de captar. Bueno, pero la idea se supone de las AFP es que tengan rentabilidad para poder darle una buena pensión al afiliado, ¿o no ha sido así? La idea debe ser que el que ahorra, el trabajador, debe generar sus ahorros y la AFP debe convertirla en una alta rentabilidad para beneficio del trabajador. Pero ya hemos visto que en estos 20 años ninguna AFP ha sido capaz de generar una rentabilidad en beneficio del trabajador, sino en beneficio de la empresa. Ellos nomás han ganado. Ahora, ¿usted sabe cuánto habrán cobrado de gastos administrativos, de gerencias, de gastos operativos? Inmensa cantidad de dinero, por eso es que cuando liquidan un trabajador, dicen, oye, te toca 700 soles. Además, que toman como referencia que uno pueda vivir un promedio de más de 100 años, ¿no? 110 años. Ese es un fracaso, pero no solo acá. Usted habrá visto que también en Chile están revisando todo el sistema de pensiones porque este sistema de AFP privados no está dando el resultado que la población espera. Muchos dirán eso. Hay una contradicción, ¿no? Porque si usted señala que las AFP han fracasado, ¿por qué hacer entonces
una AFP estatal? ¿No sería lo mismo y peor aún si es manejada por el Estado? Claro, existe una precalificación como que el Estado fuera un mal administrador, pero... Es que se toma como ejemplo la ONP. Pero veamos, por ejemplo, lo que hace el Banco... Caos. Veamos, por ejemplo, lo que hace el Banco de la Nación. El Banco de la Nación está en los puntos más alejados del país, donde no llega la banca privada, donde los grandes sistemas financieros no llegan. Ahí llega el Banco de la Nación, y el Banco de la Nación atiende a agricultores, atiende a profesores, atiende a policías, atiende a la gente mucho más alejada. Este tema de la AFP del Estado es un planteamiento similar. ¿De qué manera hacemos que ese gran sector de la población, que son como 5 millones de habitantes, que no han sido capaces de ser tomados por las AFP privadas, porque la AFP privada ya lo hubiera captado, pero no ha sido capaz de captarlo porque gana muy poco o porque están muy alejados? Esto sería, entonces, ¿cuál sería el público objetivo de las AFP estatales? Los 5 millones de trabajadores independientes que ganan el sueldo mínimo, o que son trabajadores informales, que están en ciudades alejadas y que tienen pocos ingresos. Ese sector sería el que el Estado tendría que atenderlo, porque es responsabilidad del Estado también preocuparse por la gente mayor, ¿no? Ahora, obviamente que también hay que brindar la debida información, ¿no? Porque obviamente que los independientes tienen que pensar en su futuro. En estos momentos, bueno, ellos dijeron, afecta mi bolsillo, no me conviene, pero tienen que pensar en su futuro. Eso sí, no pueden llegar a una avanzada edad para depender de una pensión mínima que brinde el Estado. Ahora, esto de las AFP estatal existe en otros países vecinos. Existe en Costa Rica, existe en Uruguay, y en este momento están discutiendo en Chile. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Una AFP estatal en Chile? Sí, claro, Chile, que ha sido la cuna, que ha sido el origen de las AFP privadas, y al ver que durante 30 años en Chile el problema no se ha resuelto, ahora la presidenta Bachelet ha mandado, casi paralelo a nuestro, ha mandado un proyecto de ley al Congreso para que se pueda aprobar una AFP del Estado. Una AFP del Estado puede generar más competencia. Ojo, que los AFP privadas deben ver que vamos a ganar más competencia porque los trabajadores tienen una segunda opción donde poder ahorrar. Usted dice que la estructura de las comisiones sería distinta, ¿no? Porque la rentabilidad de las inversiones podría reinvertirse en los mismos aportantes a través de sus pensiones. Esa es la idea. Por supuesto. Ahora, ¿podrían intervenir los privados también en esta AFP estatal o está descartado? No, los privados tienen su propia AFP. Los AFP privadas son 4 que tienen ya un sector. Básicamente tienen el sector A, B y C de la población, pero el sector C, D, E, ese sector no está atendido. No está atendido seguramente porque no es muy atractivo para las AFPs, pero lo importante acá como Estado y como gobierno es generar esa cultura del ahorro y convencer a los trabajadores que parte de los ingresos mensuales tiene que ahorrarlo para el futuro. En este caso, ¿cuánto aportaría? Muy poco. No, eso se determinará pues en el proceso de implementación. Pero sería menor al que se brinde en una AFP privada. Porque los gastos administrativos van a ser menores, por lo tanto el aporte... ¿Pero la pensión va a ser mayor? Eso se determinará en una reglamentación. Lo que yo propongo es que se discuta este proyecto de ley. Que se discuta, yo creo que el Estado debe... ¿Dónde lo ha presentado? ¿En qué comisión? Bueno, yo lo he presentado a la mesa directiva del Congreso. Esa mesa directiva la pasa a la Comisión de Economía, la pasará a la Comisión de Trabajo, y creo que será suficiente 2, 3 o 4 meses para poder evaluar y mejorar o no mejorar el proyecto de ley, pero yo estoy convencido que el Estado debe intervenir para poder garantizar la pensión de la gente mayor en el futuro. Bien, muchísimas gracias al congresista Virgilio Acuña por haber estado aquí en la Central de Informaciones presentándonos, explicándonos un poco su proyecto de ley para crear una AFP estatal. Bien, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos. Bien, gracias. Sí.